Entonces aquí está el nasofilococo, queremos ver el interior de la laringe, ingresamos con esta fibra óptica por la fosa nasal. Previamente anestesiamos la fosa nasal con un spray y a la fibra óptica le echamos un ungüento, silocaína y ungüento, y con eso ingresa, ¿no? Entonces nosotros ingresamos por la fosa nasal. Entonces de la fosa nasal son los cornetes y meatos, llegamos a la rinofaringe y aquí doblamos la fibra óptica hacia la orofaringe, y a partir de la orofaringe podemos observar la parte vertical de la lengua y la endolaringe, las cuerdas vocales, ¿no? Aquí ingresamos por la fosa nasal, este es el tabique nasal de la fosa nasal del lado derecho. Este es un cornete, este es un meato. Buscamos la parte más amplia para ingresar con la fibra óptica, ¿no? Arriba están los cornetes medios, más arriba el cornete superior. Aquí entramos a la endolaringe, ¿no? Aquí está el epiglotis. La lengua está de esta, ¿no? La lengua debe estar en la parte anterior, pero lo que vemos aquí de la lengua es la porción vertical. Aquí tenemos amígdalas, son las amígdalas linguales, ¿no? Hay abundantes folículos linfoideos en toda la orofaringe y la rinofaringe. Todo tipo de gérmenes que ingresan son controlados por estos acúmulos de linfocitos en forma de nódulos, ¿no? Entonces el COVID entraba hasta aquí, ¿no? Y luego aquí generaba una respuesta inmunológica muy exagerada en el organismo, ¿no? Y esa respuesta era la que generaba los síntomas del COVID, no directamente el virus. El virus despertaba una respuesta inmunológica muy agresiva del mismo organismo, ¿no? Una respuesta exagerada, y eso nos traía el problema. Aquí tenemos la epiglotis, este es el epiglotis. Esta es la cuerda vocal inferior o cuerda vocal verdadera, es la que se mueve. Esta es la cuerda vocal falsa, la de aquí, o cuerda vocal superior. En el interior de la cuerda vocal superior, aquí tenemos el ligamento vestibular. En el interior de la cuerda vocal inferior o verdadera tenemos músculo vocal y ligamento vocal. Esta es la cuerda que se mueve, ¿no? Aquí solamente es como una parte de la estructura. Este espacio se llama adictus laringio. ¿Qué elementos anatómicos forman el adictus laringio? Es la entrada a la laringe, ¿no? Por fuera tenemos la hipofaringe, esta es la hipofaringe, ¿no? Se llaman senos piriformes. Estos son los senos piriformes. Cuando toman líquido, el líquido viene por aquí hacia los senos piriformes y luego va hacia el esófago, ¿no? Pero previamente este epiglotis cierra herméticamente y se inicia. Esto se dobla hacia atrás y lo cierra herméticamente. Toman el líquido, terminan de pasar, la epiglotis se abre para poder respirar. Esta cuerda vocal está en abducción, pues el paciente está respirando. Cuando quiere hablar, se juntan las cuerdas vocales aquí al fondo, ¿no? Se juntan las cuerdas vocales y de ahí el paciente puede hablar. Termina de hablar, se abren las cuerdas vocales. Eso se llama la hendidura glótica. ¿Quiénes forman la hendidura glótica? Son las cuerdas vocales verdaderas, ¿no? Si existe un tumor aquí, pequeño, es la distancia entre la parte anterior del cartílago tiroide y el cricoides, que debe estar aquí al fondo, debe tener 2 centímetros de longitud, y el espacio es 1 centímetro de espacio en la parte más amplia, ¿no? Y por ese espacio respiramos. Entonces, si aparece un tumor o un nódulo en la cuerda vocal inferior, va a impedir que se junten, ¿no es cierto? Y al impedir que se junten, la voz ya no va a ser normal, va a haber una disfonía. Entonces, lo primero que presenta un paciente con un tumor benigno maligno es disfonía. Le dice: doctor, hace 6 meses que mi voz ha cambiado, y lo más sospechoso es que sea un cáncer, ¿no? Pero puede ser un tumor, una lesión benigna, pero si es un tumor
40 cigarrillos diarios durante 20 años, lo más probable es que sea un cáncer. Y el paciente a veces viene con cáncer avanzado, ya ha comprometido la cuerda vocal verdadera, la cuerda vocal falsa, ya ha comprometido la base del epiglotis, se ha ido ya hacia adelante hacia el cartílago tiroides, lo ha atravesado el cartílago tiroides, y es un cáncer avanzado. Y lo único que quiere es sacar la laringe, ¿no? Y luego radioterapia y ver si funciona, ¿no? A veces recurre. Esto se llama repliegue ariteno epiglótico, esta membrana, ¿no? Y aquí están el cuneiforme y el corniculado en el espesor del repliegue ariteno epiglótico. Aquí, estas prominencias son los cartílagos más pequeñitos, le dan forma al repliegue, a la difuslaringe, ¿no? Aquí estamos viendo la banda ventricular o cuerda vocal falsa y al fondo la cuerda vocal verdadera. Ahí, las cuerdas vocales están en abducción. Estas puntas que ven aquí es la apófisis vocal de la aritenoides. Y ahí se inserta ligamento vocal y cuerda vocal de ambos lados. A esto se llama comisura anterior. La comisura anterior, el ángulo de la comisura anterior. Y atrás está la comisura posterior. Así que tenemos la endolaringe, ¿no? La endolaringe tiene 3 regiones: la supraglotis, que es todo esto, la glotis y la subglotis. La supraglotis va de la cuerda vocal verdadera, que es esta, hacia arriba, hacia la difuslaringe. Por eso se llama región supraglótica. Y tiene 2 porciones: el vestíbulo, que es esta, y el ventrículo, que es esta. El ventrículo está entre la cuerda vocal superior y la inferior. Es el ventrículo. Y la región glótica es de este borde 1 centímetro hasta aquí. Se llama región glótica. Y por debajo de ese centímetro está la región subglótica. Es más frecuente que el paciente presente un cáncer de región glótica, puede invadir hacia la región supraglótica o subglótica, o un cáncer primario de la región supraglótica que invade el ventrículo y después invade la cuerda vocal verdadera, ¿no? Entonces, en una vista superior tenemos la cuerda vocal verdadera, la cuerda vocal falsa, y del otro lado, en la superior de la cuerda vocal verdadera, es la hendidura glótica. Por aquí respiramos, no hay otro espacio. Esto es visto por detrás. El ladito solamente es con una D. Este es el ladito laringe. Lo estamos viendo ya por detrás. Antes lo vimos por aquí arriba, de aquí hacia abajo, ¿no? Ahora lo estamos viendo por detrás, pero para eso se ha tenido que sacar la lamparinge. Se cortó aquí la pared de la faringe, se sacó un segmento de faringe y estamos viendo a la laringe, pero por detrás, ¿no? Entonces nos preguntan cuáles son los límites de la difuslaringe, la epiglotis hacia adelante, los repliegues ariteno-epiglóticos y el espacio interaritenoideo. El aritenoides está a este nivel, de un lado, del otro lado. Este es el cricoides, visto por detrás. Para ver el músculo cricoaritenoideo posterior, tengo que levantar la mucosa. Este es como una alfombra que tapiza todo. Levanto la mucosa, aquí voy a encontrar al músculo cricoaritenoideo posterior, que se encarga de abducir la cuerda vocal. No hay cáncer también. Este es hipofaringe y este es esófago. ¿Dónde termina la faringe? En el borde inferior del cartílago cricoide. Hasta aquí es la faringe, y a partir de aquí es esófago. Adelante todo esto es laringe, ¿no? La faringe va hasta la base del cráneo. Entonces una parte se llama hipofaringe, toda esta parte. Esta se llama orofaringe y hacia arriba rinofaringe, ¿no? Entonces en el corte aquí tenemos la faringe y la laringe es adelante. ¿Qué elementos anatómicos tenemos de la laringe? El cartílago tiroides, que está cortado, los aritenoides con apófisis
Este es el espacio por donde respiramos, ¿no? Es pequeño, ¿no? Aquí hay músculos, aquí hay membrana, y la faringe tiene paredes laterales y pared posterior, no tiene pared anterior. Entonces hacemos una laringectomía total, cortamos aquí, cortamos ahí y sacamos todo esto, ¿no? Y se queda la faringe sin pared anterior. Tenemos que unir este borde con este, lo unimos en la línea media y hacemos un tubo de nuevo, ¿no? Aquí tenemos los ventrículos laringeos, estos son dos ventrículos laringeos, cuerda vocal superior o falsa, cuerda vocal inferior o verdadera. Y este espacio es el espacio, la hendidura glótica. Por ese pequeño espacio respiramos. Por ese pequeño espacio, nuestra vida depende de este espacio. Aquí estamos viendo la cuerda vocal superior o falsa, no hay músculo. Aquí debe haber un ligamento vestibular. En cambio, en la cuerda vocal verdadera, que es todo esto, tenemos ligamento vocal y músculo vocal. Este músculo le da movimiento a esta cuerda vocal, ¿no? Y este músculo vocal es inervado por la laringe inferior. Si yo corto la laringe inferior, esta se paraliza y se altera la voz. De otra forma, el tumor que crece aquí invade la mucosa, invade el ligamento, invade el músculo, lo destruye y también hace parálisis y destruye. Aquí. ¿En qué posición están las cuerdas vocales aquí? Separado, como su dedo. Eso se llama abducción. ¿Cuándo se ha reducido la cuerda? ¿Para respirar o para hablar? Para respirar. Ahí están durmiendo, están caminando, no hablan, ¿no? Lo están estudiando y esto está abierto. Cuando quieren hablar, las dos cuerdas vocales se juntan. La presión del aire que sale por esto hace vibrar esto y se forman o se emiten los fonemas, ¿no? Ahora ya, cuando hay una lesión de ambos nervios laringeos inferiores, imagina, estamos operando y cortamos los dos nervios laringeos inferiores y las cuerdas vocales se quedan paralizadas en abducción, así. Si se quedan paralizadas en abducción, ¿pueden hablar? No. ¿Pueden respirar? Sí. El paciente respira, al día siguiente van y están respirando y les saludan y no hay respuesta. Buenos días, señora, ¿cómo le ha ido? ¿Cómo amaneció? Y ¿no? Y el paciente ahí agarra su cuadernito y le va a decir, doctor, ¿cuándo recuperó la voz? ¿No? Entonces, ¿y qué pasa si queda en abducción? Termina la cirugía y la parálisis en abducción. El anestesiólogo podrá sacar el tubo, porque le ponen un tubo para respirar, para ventilar. Entonces el anestesiólogo saca el tubo y se junta en la cuerda vocal. Inmediatamente el anestesiólogo ve que el paciente no tolera y vuelve a colocar el tubo. Y nos llama y nos dice, doctor, no tolera el destete, no tolera el destete. Tiene que ser traquetomía, y volver a traer al paciente de recuperación y hacer la traquetomía. Y ahí sí puede sacar su tubo. ¿Y con qué le dicen al paciente? ¿Qué le van a decir si no está programado una traquetomía? Entonces, la cirugía de la glándula tiroides es preservar los nervios, ¿no? Y eso es puramente mierda. Aquí la cuerda vocal está en abducción y el músculo responsable de este músculo, el crico aritenoideo lateral. Y el que produce la abducción es el crico aritenoideo posterior, este que está aquí. Entonces el aritenoides puede girar hacia afuera o puede girar hacia adentro. Es un movimiento de rotación, ¿no? Aquí está en abducción y aquí está en abducción. Ahora, ¿qué músculo se encarga de la abducción? El crico aritenoideo lateral. Pero hay otro músculo que colabora. ¿Cómo se llama este músculo?
que está entre los aritenoides. Músculo aritenoideo. Al contraerse, junta los aritenoides y las apófisis vocales se juntan. También este músculo es un músculo aductor igual que este. Y un músculo abductor es el de atrás, que está aquí atrás. Es el crico aritenoideo posterior. Se contrae este músculo y la cuerda vocal se separa. Ahora, aquí tenemos un músculo que está en la cara anterior de la laringe, es el crico tiroideo. El crico tiroideo es el único músculo que lo vemos por delante. Y este músculo se encarga de llevar al aritenoides hacia atrás, lo bascula hacia atrás. Este aritenoides puede ir hacia adelante o puede ir hacia atrás, en este borde, y eso se llama basculación. Este músculo lo lleva hacia atrás, entonces la cuerda vocal se pone tensa. Este crico tiroideo es un músculo tensor de la cuerda vocal para los sonidos agudos, ¿no? Y hay otro músculo, este aquí que está por fuera, este es el ligamento vocal, el músculo vocal. Hay un músculo que está por fuera, el ligamento está por dentro, y el músculo vocal por fuera está el músculo tiro aritenoideo. Este músculo tiro aritenoideo de ambos lados, al contraerse, llevan al aritenoides ya no hacia atrás, sino se viene hacia adelante. Al venir el aritenoides hacia adelante, en la basculación, la cuerda vocal que estuvo tensa se relaja. Entonces este músculo tiro aritenoideo es un músculo que permite la relajación de las cuerdas vocales. Entonces esto es para los sonidos agudos, para los sonidos graves, se relaja la cuerda vocal. Aquí, entonces tenemos que decir, poder verdes, ligamento vocal, estas son las apófisis vocales. Ligamento vocal, por fuera, músculo vocal, ¿no? Y más hacia afuera, el músculo tiro aritenoideo. Entonces, cuando este músculo se contrae de ambos lados, esta apófisis va hacia adelante. ¿Por qué? Porque está llevando a ese aritenoides hacia adelante. Y la cuerda vocal que estuvo tensa se pone plácida, ¿no? En la hendidura, piensen, este es el pequeño espacio por donde respiramos, ¿no? Entonces, cuando los cogotean, puede haber fractura de esa cartílago, edema de esta membrana, se cierra la glotis y se termina. La irrigación está dada por la arteria laringea superior con su rama interna y su rama externa, por la arteria laringea inferior, ¿no? Desde la laringea superior, desde la laringea inferior, esta pequeña arteria. ¿De dónde sale la laringea inferior? De la tiroidea inferior. Aquí hay una arteria que va a la glándula tiroides y esa arteria da una ramita para la laringe, se llama laringe inferior. Y la laringea superior como tronco sale de la tiroidea superior. Esta es una rama de la tiroidea superior y esta una rama de la tiroidea inferior. Aquí tenemos los nervios, ¿no? Este es el nervio laringeo superior, el nervio laringeo inferior o nervio recurrente laringeo. Este está regresando, entonces ahí va yendo y luego regresa. Le llaman recurrente. Este nervio recurrente o laringeo inferior es para todos los músculos propios de la laringe, menos para el que está adelante, menos para el crico tiroideo. ¿Quién inerva el crico tiroideo? La rama externa del laringeo superior, esta rama. El laringeo superior tiene una rama interna y tiene una rama externa. Esta rama externa es motora, ¿no? En cambio, la rama que viene aquí perforando la membrana tiroidea, esa es una rama sensitiva para la mucosa, inerva la mucosa de la endolaringe. Este nervio, aparte de inervar a la mayoría de músculos propios de la laringe, también inerva la mucosa de la endolaringe. Entonces, si me preguntan qué parte
mucosa inerva el laringio superior. ¿En qué parte del laringio superior? Entonces el laringio superior inerva de la cuerda vocal inferior hasta la ditis laringio. Todo este territorio le pertenece al laringio superior. Y de esta cuerda vocal inferior hasta el borde inferior del cricoide, todo este territorio es del laringio inferior. Entonces, ¿qué inerva el laringio superior? El vestíbulo estatutario inerva al ventrículo, hasta ahí. En cambio, el laringio inferior, cuerda vocal, la mucosa que cubre la cuerda vocal inferior y la mucosa que cubre a la región subglótica. ¿Y qué importancia tiene la inervación sensitiva? Imagínense que un grano de arroz entra por aquí, no ha cerrado bien este liquidotis, que debería cerrar este liquido, cerró muy tarde o se perdió el reflejo, ingresa una partícula de alimento, inmediatamente esta inervación sensitiva comunica al bulbo raquídeo, ¿no? Sale la información y del bulbo sale información para contracción de los músculos que nos permite eliminar el aire. ¿No? Entonces la tos es un mecanismo de defensa. Empieza la tos y con esa presión de aire que sale de los pulmones se elimina el cuerpo externo. Entonces esto nos permite detectar que cualquier partícula de líquido o del alimento sólido ha ingresado a esta zona. ¿Qué pasa? Ustedes están operando y cortan al laringio superior. Cortaron al laringio superior. El paciente ya al día siguiente va y se va a su casa y fue bien y me dice: doctor, no puedo tomar líquido, ningún líquido. ¿Por qué? Porque se atora. ¿Qué ha pasado? Han cortado el laringio superior de un lado y no tiene sensibilidad aquí. Entonces el agua entra por ahí y empieza a toser. No puede tomar. Y ese es un problema porque solo alimentos sólidos. Como el agua fácilmente se discurre por cualquier espacio, el agua se mete. Y cuando el agua ha entrado a nivel del territorio del laringio inferior, ahí lo percibe y empieza la tos. El líquido está aquí, ¿no? Los alimentos sólidos, todo eso está anestesiado, ¿no? Ese es el otro problema que presenta el paciente luego de la cirugía. Entonces, el conocimiento anatómico les permite ser un buen cirujano. Los que quieren ser cirujanos tienen que vivir en el anfiteatro. Entonces, el laringio superior y el laringio inferior. En el otro lado está la arteria laringio superior, esta ramita que rama de la tiroidea, esta es la tiroidea superior, que sale de la carótida. De la carótida externa sale la tiroidea superior y de esa tiroidea sale la laringio superior. Y por aquí tenemos la arteria subclavia. De la arteria subclavia sale un tronco, se llama tronco tirocervical. Y de ese tronco sale la tiroidea inferior. Y de esa tiroidea inferior sale la laringe inferior. Al final hay dos laringes, superior y inferior, que se encargan de irrigar a todas las estructuras de la laringe. Esta es una membrana aquí del neto, la inervación, el medio vago debe venir por aquí, pero en su camino el medio vago da el laringe superior y da el laringe inferior. Esas son ramas del vago. El laringe superior da dos ramas, el medio laringe interno y el medio laringe externo, o rama interna del laringe superior, rama externa del laringe superior. Este es más sensitivo y poco motor, porque solo inerva al crico tiroideo, solo este músculo. Este es rama motor, el resto es rama sensitiva. En cambio, el laringe inferior, o recurrente laringe,
Es un medio para todos los músculos propios de la laringe, menos para esto. Además, fíjense aquí inerva la tráquea, inerva el esófago. A veces corta muy abajo aquí. El paciente el día siguiente no puede discutir porque la inervación del esófago se altera. El asa de Galeno es la anastomosis entre el laringe superior y el laringe inferior. Hay anastomosis, se pone un arco nervioso. Vamos a ver la faringe. La faringe es una estructura ampliada del tubo digestivo. El tubo digestivo comienza en la boca y termina en el recto. Y todo eso se llama tubo digestivo. Y en la parte superior está expandida por la presencia de la faringe. La faringe es más ancha, ¿no es cierto? ¿Dónde se ubica la faringe? Está detrás de la fosa nasal, está detrás de la cavidad oral y está detrás de la laringe. O sea, la faringe es posterior, pero la faringe que tiene por detrás la columna vertebral. O sea, delante de la columna vertebral está la faringe y delante de la faringe está la laringe. ¿De dónde va? Desde el hueso occipital, de la base del cráneo, hasta el esófago. Cuando comienza el esófago, hasta ahí. Entonces tiene toda esa longitud vertical. El diámetro es más ancho, donde está a nivel del hueso hioides, mide 5 centímetros de diámetro. Y la parte más baja, donde está el esófago, a ese nivel mide 1.5 centímetros. Es como un embudo, ¿no? Y se encuentra relacionada con la lámina prevertebral de la fase cervical profunda, ¿no? De la fase cervical profunda. Entonces aquí tenemos rinofaringe, nasofaringe, orofaringe, laringofaringe o hipofaringe. La hipofaringe tiene mayor altura que la oro y que la rinofaringe es pequeña. Ingresamos por la fosa nasal. Aquí hay un espacio que se llama coana. Atravesamos esa coana, es como una ventana, y llegamos a la rinofaringe. Entonces la coana es un orificio que comunica rinofaringe con fosa nasal. En cambio aquí se llama istmo de las fauces, esta zona equivalente a la coana, que comunica cavidad oral con orofaringe. Y el adictus laringio es la cavidad que comunica endolaringe con hipofaringe. Donde tenemos la nasofaringe, entramos por la fosa nasal, encontramos los meatos y los cornetos. Y detrás está la coana. Atravesamos la coana y llegamos a la rinofaringe. Es un espacio estrecho. ¿Hasta dónde el rinofaringe? Hasta el paladar. Trazamos un plano por el paladar. De aquí hasta la base del cráneo es el rinofaringe. ¿Y qué encontramos en la rinofaringe? Aquí encontramos la tuba faringea. Aquí hay un tubo, como un orificio que comunica con el oído medio. Se llama tuba faringea. Todo esto está lleno de folículos vincularios. O sea, los gérmenes que entran por la fosa nasal, aquí terminan. O por la cavidad oral, terminan en el istmo de las fauces, ¿no? Entonces, todo tipo de gérmenes controlan a este nivel, ¿no? Aquí tenemos la bucofaringe, o también llamada orofaringe. La lengua tiene una porción horizontal y tiene una porción vertical. Es decir, la lengua visible está aquí, pero no podemos verla. Y hay cáncer de base de lengua. El paciente mira, el paciente algo siente una sensación de un bulto en la cavidad oral atrás. Y el médico con baja lengua quiere ver una cobertura. Tenemos que hacer un examen nasofibroscópico. Y ahí sí vemos, podemos tomar biopsias, ¿no? Aquí al fondo está la orofaringe. Entonces aquí tenemos la orofaringe. La úvula ya pertenece a la cavidad oral. Todo esto ya es cavidad oral. Pero al fondo tenemos
a la orofaringe. La lengua está en la parte de abajo. La hipofaringe, ¿no?, está en relación a la laringe, por eso se llama laringofaringe. Pero en cada psicoide, desde la hipofaringe, estamos hablando de esta zona. Entonces la hipofaringe, ¿no?, a la laringe. Voy a ponerle pilas un momento. La hipofaringe, su borde superior, está en su límite inferior de la hipofaringe. Su límite inferior es el cartílago cricoide, el borde inferior. El límite superior es el borde superior del epiglotis. Va desde el epiglotis hasta el cricoide, ¿no? Es el límite, son los límites. Le pertenece, hay un receso, como se llama los piriformes, le pertenece a la hipofaringe. El seno piriforme, esta depresión se llama seno piriforme, y eso le pertenece a la hipofaringe. La hipofaringe va desde el borde superior del epiglotis hasta el borde inferior del cartílago cricoide. Hasta toda esta zona es hipofaringe, y los senos piriformes están ahí en el camino. ¿Qué arterias irrigan la hipofaringe? Las arterias son la tonsila o amigdalina. Tonsila es amígdala, entonces se llama arteria tonsila o arteria amigdalina. La arteria palatina ascendente, que es una rama de la facial, igual que la tonsila. La lingual, que es una rama de la carótida externa. La palatina descendente, una rama de la maxilar interna. Y la faringe ascendente, una rama de la carótida externa. Son 5 arterias que irrigan la zona de la hipofaringe. El drenaje venoso es por un enmarañado de venas que se llama plexo venoso faringe. Ahora, toda la faringe está formado por los músculos constrictores, 3 músculos constrictores. Quien genera los músculos constrictores en el lugar, y quien genera la mucosa de la faringe, así como hay mucosa laringe, hay mucosa faringe. Quien se encarga de inervar es el nervio glosofaringe, el noveno performado. Y estos forman un plexo, se juntan estos dos y forman un plexo, se llama plexo faringe. Entonces, ¿quién forma el plexo faringe? El nervio vago, ramas del vago, más ramas del glosofaringe. Y de este enmarañado de nervios salen fibras para los músculos constrictores de la faringe y para la mucosa de la faringe. Aquí tenemos a los 3 constrictores: constrictor superior, constrictor medio, constrictor inferior. Uno está cubriendo parcialmente el otro, el que está aquí. El medio cubre parcialmente el superior. El inferior cubre parcialmente el superior. ¿De dónde nacen? Estos 3 músculos nacen aquí. Hay un rafe, hay una línea, está formado por un tendón delgado atrás, en la línea media, se llama rafe faríngeo. De ese rafe faríngeo salen los constrictor superior, de ahí nacen las fibras, constrictor inferior y constrictor medio e inferior. ¿Dónde termina el constrictor inferior? En el cartílago cricoides y en el cartílago tiroides. Ahí termina. Entonces, este constrictor está en relación más con la laringe, con la hipofaringe. La hipofaringe es el constrictor medio, se relaciona más con la orofaringe. Este termina en el asta mayor del ioides. Las fibras del constrictor medio en el asta mayor. ¿De dónde viene? Del rafe faringe. Y el constrictor superior viene del rafe y de un tubérculo que está en la cara inferior del hueso occipital, un tubérculo faringe. Desde ahí se descuelgan las fibras, y van a un ligamento pterigomandibular. Ahí se inserta. Entonces, estos 3 músculos están llevados por el vago. Aquí están todas las sensaciones.
Visto por detrás, ahí está el rape medio que está pintado de verde, el rape faríngeo. A partir de ese tendón salen los opositor superior, medio y inferior, para cada lado, al lado derecho y al izquierdo. Lo mismo. Entonces ahí tenemos, visto por detrás, nasofaringeo, orofaringeo y laringofaringeo o hipofaringeo. Entonces, esto es visto por detrás. Se ha tenido que sacar la pared posterior de la faringe, que comienza en la base del cráneo, ahí nace y termina donde comienza el esófago. Termina la faringe y comienza el esófago. El esófago es más estrecho. Lo que más operaba es glándula tiroides. Diario operamos 3, 4, hasta 5 tiroides con cáncer. Cada cirugía nos demora 2 horas más o menos, ¿no? En la calle, una cirugía, ¿cuánto cuesta? Una cirugía, retirar la glándula tiroides, por lo menos 7,000 soles. La mitad se queda en la clínica y la mitad lo dividimos entre 3 cirujanos. Pero en clínicas, otras clínicas son 14,000 soles, 16 soles, una tiroides, ¿no es cierto? Entonces va a depender. El problema es que nuestros pacientes pues, no tienen recursos, ¿no? Y da pena quitarle lo poco que tienen, ¿no? Entonces, yo no tengo consultorio, no, prefiero solamente trabajar en el hospital, ¿no? Entonces la gente no tiene recursos. Yo un día operé un cáncer de tiroides con metástasis bilateral, se saqué todos los ganglios y fijamos un montón. Al final empecé a repartir, me quedé sin nada y encima tenía que pagar a la clínica y nos demoramos más de lo establecido, ¿no? Entonces, pues, ¿qué le dices al paciente? No, en la clínica cobraba más, el paciente no va a entender, ¿no? Bueno, entonces aquí tenemos la glándula tiroides, este es el lóbulo derecho, el lóbulo izquierdo, ¿no? Este es el istmo. La parte del istmo es un tejido delgado que une el lóbulo, ambos lóbulos, el polo superior, ¿no? El polo inferior. El istmo está delante del segundo y tercer anillo de la tráquea. Si quiero hacer traqueotomía, al istmo lo tengo que llevar un poquito hacia abajo, hacer un espacio y por ahí otra traqueotomía. Si el istmo está muy alto, me voy al borde inferior y por ahí un poco diseco un poco, lo separo un poco y lo relevo y debajo hago la traqueotomía, ¿no? Pero es traqueotomía en sala de operación, porque la tráquea es profunda, no lo puedo hacer en cualquier lugar, necesito iluminación, necesito ayudante, ¿no? Si con bisturí corto el istmo me empieza a sangrar, me va a impedir hacer una traqueotomía. Voy a estar más preocupado por parar el sangrado y el paciente no va a poder respirar. Entonces, en emergencia, cuando hay tumores, aquí hay tumores de la glándula, que no hay espacio para hacer traqueotomía, tenemos que partir el tumor para llegar a la tráquea. Partimos el tumor para ir el tumor sangra, un aspirador hasta llegar a la tráquea. Ahora metemos el dedo y la tráquea no está en el centro, el tumor lo ha desplazado para un lado. Nos vemos la tomografía, calculamos por dónde podemos entrar, por dónde está más cerca la piel, ¿no es cierto? Y entramos. Entonces tenemos que partir el tumor. Y con el dedo tratamos de buscar los anillos. Estos anillos de la tráquea se pueden palpar, ¿no? Y si no se palpan, cargamos una jeringa con cloruro de sodio y donde creemos que está la tráquea, ingresamos con la aguja y aspiramos. Si sale burbujas, eso es la tráquea. Si no hay burbujas en la jeringa, no sale, al aspirar no hay burbujas, no es tráquea. Puede ser la carótida, puede ser la yugular, ¿no? Entonces hay un riesgo grande cuando se hace traqueotomía en pacientes con cáncer. Entonces, cuando
Hay pacientes que vienen con tumores grandes, pero clínicamente no tienen ninguna manifestación. Entonces esos tumores son benignos, ¿no? Es un bóceo gigante. Bóceo es crecimiento de la glándula tiroides, generalmente por falta de yodo. Hay zonas ociógenas en el Perú donde no hay yodo, y todos los pacientes de los que viven ahí tienen su bóceo, ¿no? Con la sal yodada eso ha disminuido, pero aún existe, aún con sal yodada existe bóceo. Entonces debe haber otros factores, ¿no? Y de 6 damas que hacen la enfermedad, uno es bravo, es el más frecuente en la dama. Bóceo y cáncer, o sea, la patología de tiroides es más frecuente en la dama, ¿no? Entonces este paciente no tiene ninguna sintomatología, entonces es una lesión benigna, porque si fuera una lesión maligna ya invade tráquea, esófago, carótida, yugular, ¿no? O se mete en mediación auditoras. Sobre la glándula tiroides, fíjense aquí, apenas vemos este pedacito del istmo, ¿no? Entonces cuando queremos retirar la tiroides, tenemos que hacer un corte transversal, ¿no? Unos 7 centímetros, y el tejido celular graso también lo cortamos, el platismal, el músculo del cuello también lo cortamos, pero estos músculos no, estos son músculos ya más grandes. Entonces cuando llegamos a este plano hacemos el corte en la línea media, o sea, piel y tejido graso en forma horizontal. Cuando llegamos al plano muscular y aponeurótico, cortamos y un separador aquí, otro separador para el otro lado, y empezamos a trabajar desprendiendo ya la glándula tiroides, ¿no? Entonces la glándula tiroides tiene, ¿no?, está cubierto por delante por el externo tiroideo y el externo tiroideo y el tiroideo, o externo ioideo, ¿no? Aquí el externo ioideo y el externo tiroideo está en el otro plano. El ojo ioideo está por fuera, ¿no? Aquí está el istmo, ¿no? Entonces la glándula tiroides tiene un lóbulo derecho, un lóbulo izquierdo, tiene un istmo, pues adelante el segundo y tercer anillo traqueal. Fíjense, hay diferentes variantes de glándula tiroides. ¿Cuál es la más frecuente? Este de aquí, su lóbulo derecho, izquierdo y sistema. Y lo otro es este. A veces tiene un lóbulo piramidal, se llama pirámide de la lobeta, ¿no? Un lóbulo piramidal. Y lo más raro es este, no tiene istmo. En algunas ocasiones hemos visto, muy pocas, ¿no? Yo trabajo en el Revaleti 25 años y habré visto 2 pacientes, ¿no?, en ausencia del istmo tiroideo. Aquí en internet, buscando en internet, fíjense, aquí no hay istmo, o aquí hay un poco de istmo y aquí otro poco, pero no están juntos. El lóbulo izquierdo, el lóbulo derecho. Este es más fácil de operar. Aquí a la mitad de la cirugía, por aquí entramos, vamos liberando, y está la arteria tiroidea superior, su rama media, ¿no? Aquí también lo istmo, tiene 2 lóbulos piramidales, ¿no? A la glándula tiroides es este de aquí, rodea a la tráquea, en su cara lateral y en su cara anterior, pero en la cara posterior está el esófago, detrás de la tráquea está el esófago, ¿no? Y entre el esófago y la tráquea, aquí deben estar los nervios laringio recurrentes, el laringio inferior. Entonces cuando desprendemos tenemos que tener cuidado en esta zona para no lesionar este nervio. La glándula tiroides tiene 2 cápsulas, una cápsula falsa y una cápsula verdadera. La cápsula falsa es la que está por fuera. En realidad esta cápsula falsa es la capa visceral de la lámina peritraqueal de la fascia central. Y la cápsula verdadera es la que cubre íntimamente a la glándula tiroides y envía tabiques hacia el interior, separando los folículos tiroideos, ¿no? Entonces, ¿por dónde entramos? Hacemos un corte aquí, la línea media de toda la glándula, y retiramos
la cápsula falsa. Y entramos, ya estamos delante de la glándula tiroides. Y en su superficie están los vasos venosos, las arterias, ¿no? Vamos a buscar los principales y los clausuramos y le quitamos la vascularización y ya no va a sangrar, ¿no? En el corte transversal, el lóbulo tiene tres caras: una cara anterior, una cara interna y una cara posterior. Cara anterior es de la parte anterior del cuello, cara anterior, cara posterior y cara interna o cara media. La cara interna se relaciona con la tráquea y con el esófago. Y entre ambos están los nervios recurrentes, los nervios laringeos, ¿no? Los laringeos inferiores, ¿no? Que son los que tienen más fibras motoras. Y la cara posterior se relaciona con el van del cuello, con la carótida común, la yugular interna y el nervio vago, que se llama el van del cuello. Es su relación importante con la cara posterior. La cara interna, tráquea, esófago y recurrente. La cara anterior con los músculos intraioideos. Ahora el istmo, que es este, el istmo sobre todo. El istmo tiene una cara anterior y una cara posterior. La cara anterior se relaciona con las fascias, que está uniendo estos músculos, con el tejido graso y la piel. En cambio, la cara posterior está en relación con los anillos de la tráquea. Cuando operamos, nunca vamos a operar cortando estos músculos. Hacemos un corte transversal, pero cuando ya estamos en el plano muscular, hacemos un corte vertical. Y todo eso lo separamos con un separador y empezamos a descubrir la glándula. La glándula tiroides se encuentra unido al cricoides y a los primeros anillos de la tráquea por el ligamento de Verdi, este ligamento. Entonces, ¿quién fija la glándula? Lo va a fijar el ligamento de Verdi, ¿no? Hacia, hay fibras que van al cricoides y a los primeros anillos. ¿Cuál es el problema aquí? Este ligamento, a veces atravesado por el laringio inferior, el laringio inferior no entra el laringio como un tronco. Antes de ingresar se divide en varias ramas. Entonces, cuando empezamos a reprender este ligamento verde para retirar la glándula tiroides, podemos lesionar alguna de las ramas. Y el paciente puede quedarse con parálisis, ¿no? Después la bucal, porque este es el nervio que va a inervar a los músculos que mueven los cuerdas bucales. Aquí una vista frontal, ¿no? Cartílago tiroides, cartílago cricoides, los anillos de la tráquea. Traqueotomía hacemos aquí, en los primeros anillos. Pero lateralmente está el ligamento verde, y ese ligamento está fijando la glándula tiroides contra el cricoides y contra los anillos traqueales. Aquí está el nervio laríngeo inferior, ¿no? El del otro lado. Está entre el cartílago, los anillos traqueales y el esófago. Ahí se encuentra. Y se complica porque a este nivel la arteria tiroidea inferior también da ramas. Y a veces se mezclan las ramas de la arteria tiroidea inferior, se mezcla con las ramas de la laringe inferior, se cruzan. Entonces hay que ligar, sin lesionar la laringe, hay que ligar, ¿no? Descubrir y ver dónde ligamos, ¿no? Ahora no ligamos el tronco. ¿Por qué? Porque queremos preservar a las glándulas paratiroides. Detrás de la tiroides están las glándulas paratiroides. Tienen el tamaño de un grano de arroz. Y esa glándula tiene que quedarse con su pedículo vascular. ¿Sí? Entonces, si cortamos en el tronco, se muere la tiroides, también se muere la paratiroides. Entonces, tratamos de cortar en la zona más cercana a la glándula, donde está entrando. Entonces, todo esto se queda irrigado, ¿no? Y va a irrigar a la paratiroides. La glándula tiroides es ricamente vascularizada. Dentro tiene múltiples anastomosis, ¿no? Entonces, cuando ustedes cortan la tiroides, sangra y todo el tiempo está sangrando. Igual que el músculo es ricamente irrigado. Entonces, debemos evitar cortar las arterias o venas que están en la superficie. Tenemos que cortar los pedículos de estos.
¿no? Lo más cercano a la glande, pero sin lastimar a la glande, si no va a empezar el sangrado. Entonces, ¿quién decidiría? La arteria tiroidea superior, rama de la carótida externa, ¿no? Esta se va a dividir en dos ramas, una rama anterior y una rama posterior. La rama anterior irá a la cara anterolateral y la rama posterior irá a la cara posterior. Aquí, entre la carótida común, entre la carótida interna y la carótida externa. De esta carótida externa sale la tiroidea, la arteria tiroidea superior, y a medida que va descendiendo se va a dar sus ramas laringeas, ¿no? Y la tiroidea finalmente llega como un tronco, pero antes de ir a la glándula se va a dividir en su rama anterior y su rama posterior, ¿no? Entonces nosotros no cortamos aquí, debemos cortar aquí donde está el tramo, y todo esto queda vascularizado, ¿no? O irrigando a los otros tejidos. ¿Cómo reconocemos que es la carótida externa? Porque tiene rama. De ahí sale la tiroidea superior, la lingual, ¿no? Y más arriba de esta, igual que esta, la facial. 3 ramas anteriores de la carótida externa: tiroidea superior, lingual y facial. Hacia atrás van a haber 2 ramas: la occipital, desde aquí, que va hacia el hueso occipital, hacia la región de la nuca, y la auricular, que va hacia el pabellón auricular, ¿no? Pero es más profundo. Rama de la carótida externa. La carótida externa como tronco es este es un tronco, y de ahí salen sus ramas, ¿no? ¿Cómo reconozco? Por las ramas y la carótida interna, que dice aquí tiene una dilatación, se llama seno carotídeo, ¿no? Este es el seno carotídeo. Aquí existe un corpúsculo, ¿no? Que se llama corpúsculo carotídeo, en parte profunda, que controla el nivel de pH sanguíneo y la presión sanguínea. Son estructuras muy especializadas que regulan, ¿no? Estos detalles. La otra arteria que irriga es la arteria tiroidea inferior. Es una rama del tronco tirocervical, que a su vez es rama de la arteria subclaviana, ¿no? Esta arteria va a pasar por detrás del pan del cuello, por detrás de la carótida, de la yugula, para alcanzar a la glándula tiroides. Después hay una arteria, que es la arteria ina, que es una arteria que solo está presente en el 10% del paciente. Es bien raro que encontremos, ¿no? Es más frecuente la tiroidea superior e inferior, o siempre la encontramos, pero esta es una variante visto en pocas oportunidades, ¿no? Aquí, esta es la carótida común. El paciente está en la cabeza, el paciente está por acá. Este es el cuello, visto por el lado derecho, ¿no? Entonces aquí tenemos la carótida común. Esta es la subclavia, ¿no? Este es el ángulo carótido subclavia, ¿no? Y de aquí está saliendo un tronco. Este es el tronco tirocervical, tronco tirocervical. Y de este tronco tirocervical está saliendo la arteria tiroidea inferior. ¿Y por dónde pasa? Por detrás de la carótida, para alcanzar a la glándula tiroides. Esto está en internet, pero lo publicaron porque encontraron una arteria tiroidea accesoria, parece. Entonces van a encontrar variantes en el tronco, ¿no? Es una variante. 2 arterias tiroideas. Esta es la cervical transversa, no cervical ascendente, y esta es la cervical transversa, ¿no? De igual forma, aquí está la subclavia, ¿no? Este es el tronco tirocervical. De ahí sale la tiroidea inferior, la cervical ascendente, que le pusieron aquí ponen arteria tiroidea, donde está la tiroides, está aquí, ¿no? La tiroidea va por detrás del paquete. Esa es la cervical ascendente, la cervical transversa, la supraescapular, ¿no? En francés a este le llaman tiro, a este tronco, tiro, porque esa es la tiroidea inferior.
Tirobicérvico, porque es la cervical ascendente y la cervical transversal. Tirobicérvico escapular, porque es la supraescapular. Este es el músculo del escaleno anterior, ¿no? El escaleno anterior, aquí está el escaleno posterior, y aquí por aquí sale el plexo braquial, los troncos primarios del plexo braquial, que se llama triángulo de los escalenos. Aquí tenemos la tiroidea superior, el quinto verbo, la tiroidea inferior, ¿no? Y ahí tiene anastomosis por el mismo lado, se llama anastomosis ipsilateral, ipsi. Y cuando se anastomosa con el lado opuesto se llama anastomosis contralateral. Entonces tiene múltiples anastomosis, ¿no? Entonces para retirar esto tienen que cortar aquí, claro, no los troncos, ¿no? Como está llegando, las 4 arterias con sus ramas y las 6 venas, hay 6 venas también tengo que llevar. La arteria ina, esta es la variante anatómica, nace generalmente en el tronco arterial brachiocefálico, es única, no son dos, ¿no? Y valísima. Se presenta en el 10% de la población, ¿no? Puede originarse, frecuentemente se origina en el tronco arterial brachiocefálico, pero puede nacer en el arco aórtico, aquí, en la carótida derecha, aquí en la carótida derecha, en la subclavia, aquí en la subclavia, ¿no? O en la torácica inferior, son el punto de origen como variante, ¿no? La tiroidea superior, la tiroidea inferior y la lima, la tiroidea media. En cuanto a la vena, aquí mejor. El drenaje venoso de la glándula tiroides está dado a través de la vena tiroidea superior, tiroidea media y tiroidea inferior. La tiroidea inferior desemboca en el tronco venoso brachiocefálico de ambos lados. La tiroidea media directamente a la vena inguinal y la tiroidea superior, esta, drena en un tronco que se llama tronco venoso tirolimbofaringofacial. Entonces aquí se pone un plexo dentro de la glándula, un conjunto de venas. A partir de ahí salen 3 ramas, ¿no? La tiroidea inferior, la tiroidea media y la tiroidea superior. Cada una de estas tenemos que llevar, ¿no? Ahora el drenaje linfático. Este drenaje linfático es importante cuando hay cáncer. El paciente que tiene un cáncer de tiroides, ¿a dónde va a viajar esas células cancerosas? Viajan a través de los vasos linfáticos. ¿Y dónde se van a ubicar? En unos ganglios prelaringes, delante de la laringe hay un grupo de ganglios, van hacia los ganglios prelaringes, o se colocan delante de la tráquea, hay ganglios pretraqueales. Normalmente en el cuello tenemos 300 ganglios, 300 ganglios. Un ganglio, hablando de un ganglio, no es una estructura normal, es anormal cuando crece o su consistencia es como una piedra, es pétreo. Ese ganglio ya está invadido por cáncer, ¿no? O por tuberculosis, ¿no? Entonces, y eso se llama adenopatía, ¿no? Un ganglio es normal, yo tengo ganglios debajo de la mandíbula, yo no lo toco, son ganglios normales, ¿no? En algún momento tiene uno una infección, crece y a veces no regresa a su tamaño, ¿no? Un ganglio enfermo es pétreo, como racimos de uva cuando palpan, múltiples ganglios juntos, ¿no? Y van incrementándose en volumen y en número, esos ganglios normales. Puede ser un cáncer de los linfomas, ¿no? Que crecen en el ganglio. Entonces, cuando hay un cáncer de glándula tiroides, va hacia los ganglios prelaringeos, que existen normalmente, pero son invadidos por el cáncer, o van delante de la tráquea, los pretraqueales, o a los costados de la tráquea, que son los paratraqueales. Aquí mire, la glándula tiroides, ¿dónde drena? La linfa, así como la vena drena también
ganglio linfático. Si hay un cáncer aquí, él se va a ir a los ganglios prelaringeos o a los pretraqueales, delante de la tráquea, o a los lados de la tráquea, que son los grupos ganglionales paratraqueales. Una vez que invadido estos ganglios, de aquí pasa a los grupos, al grupo 2, al grupo 3 y al grupo 4. En el cuello tenemos 6 grupos ganglionales. Entonces, cuando vemos un nódulo, le hace biopsia a la patóloga, sale cáncer y tengo que palpar ganglios. ¿El cáncer solo está en la tiroides o ya ha salido de la glándula? Entonces tengo que explorar a la palpación, y si hay algún ganglio sospechoso, le pido al ecografista que haga una ecografía del cuello. Y ellos con la ecografía pueden determinar características que son algunos ganglios pueden o no ser sospechosos de cáncer. Y si es sospechoso, llamamos al patólogo, entra con una aguja y aspira células, se llama biopsia aspiración con una aguja fina. No cortamos el cuello o la piel, no hacemos eso porque antes hacían eso y diseminaban la enfermedad. Por donde cortaron empezaba a crecer. Entonces ahora con una aguja entran y aspiran. No hay técnicas para aspirar, aspiran y el patólogo se lleva esa muestra, lo ve en el microscopio, lo tiñe y ve si es cáncer. Entonces es un diagnóstico citológico mirando células. En cuanto a los nervios, la inervación, como es una víscera, tiene inervación simpática. La inervación simpática se da a través de las arterias. Los nervios simpáticos siguen a cada una de las arterias, ¿no? Ramas de cada una de las arterias hasta llegar a la glándula. Generalmente su función es vasomotora. El simpático produce vasoconstricción, ¿no es cierto?, para aumentar la presión de llegar a la glándula. 10 minutos y seguimos, todavía nos falta la última clase. Saluda a todos, amigos.